La verdad que podemos estar contentos porque estamos cumpliendo el horario oficial. No estamos arañando minutos, que era el objetivo, pero bueno, vale, vamos bien. Eh, Después del comentario de mi querido amigo Cabral, intentaré no ser tan denso. Bueno, el objetivo de esta mesa, consideramos que, bueno, una mesa plenaria, que es la mesa, digamos, la más importante de este encuentro. Y os voy a presentar primero a los componentes, algunos seguramente lo conocéis. Empiezo por mi izquierda, Miguel Melguizo, médico de familia. Él dice, pero estoy jubilado, pero tú eres médico toda la vida. Es médico de familia de aquí de Granada, perdona que mire el nombre del Centro de Salud Almanjaya, aquí en Granada, y pertenece a la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía de la Prestación de Ayuda a Morir. Miguel, yo creo que es de sobra conocido por todos. Es una persona muy comprometida primero con sus pacientes y comprometida también con su forma de pensar y por eso ha actuado, digamos, a diferentes niveles de lo que sería la ley de prestación de ayuda a morir. Continúo por la izquierda con Carmen Ortega. Carmen Ortega es una persona poliédrica porque, bueno, tiene varios perfiles. La invitamos a esta mesa como médico paliativista, ella es de formación oncóloga y trabaja en cuidados paliativos en el equipo de soporte de Jaén, de la ciudad de Jaén. ¿Cuántos años? 25. 25 años solamente. Pero lo que es la vida, pues se la nombraron subdirectora del Hospital de Jaén y actualmente es directora médica del Hospital de Jaén. Entonces, y bueno, y es objetora también. Entonces consideramos que era un perfil muy interesante desde lo que sería la visión de la dirección del hospital, desde lo que es la visión del objetor de conciencia y lo que es la visión de un médico paliativista que estuviese en esta mesa de cuidados paliativos. Y por último, a mi derecha, David Arias. David es profesor, es catedrático de la Universidad de Filosofía de aquí de Granada, es investigador principal de la red, perdona, no me lo sé, de la red Inédito sobre bioética y final de vida. A David yo lo conocí en el diploma de bioética de aquí de la Escuela Andaluza de Salud Pública y me pareció que un filósofo puede aportarnos bastante luz en el tema de lo que es el deseo de ayuda a morir y de lo que es el deseo de adelantar la muerte y eutanasia. Y bueno, la idea es, tenemos una hora aproximadamente, no vamos a poner ninguna presentación, sino que vamos a hacer un diálogo abierto, vamos formulando preguntas y ellos, bueno, pues irán contestando según piensen que pueden aportar más o menos. El objetivo de esta mesa, pues igual que, digamos, la actividad que han hecho Paqui y Pepe, igual también un poquito de mi densa ponencia de antes, es un poco dar un martillazo en la cabeza. Es decir, hay cosas que nos tenemos que mirar, independientemente de que seamos objetores o que no seamos objetores. Ya seamos recursos avanzados o ya seamos recursos básicos. Y es verdad que este tema de eutanasia no es la primera vez que se ha tratado en un foro de cuidados paliativos. Todos sabemos que en CESPAL ya se ha tratado, pero sí consideramos que era necesario volverlo a tratar y volverlo a tratar de una forma quizá un poco más abierta. Entonces, ese es el motivo de estar aquí. Y agradezco mucho la actividad que han hecho Paqui y Pepe, porque es que todos nos sentimos cómodos con nuestra compañía, yo me siento con mi gente, posiblemente hay afinidad de pensamiento, pero para hablar de este tema lo mejor es que estemos así, porque así entenderemos mucho mejor la postura de otras personas. Y bueno, ya no me enrollo más, que si no soy muy denso. Bueno, yo voy tirando balones al área y el que quiera que remate, ¿vale? Es un poco el planteamiento. Lo primero son los cuidados paliativos y la prestación de ayuda a morir excluyente.
es algo dicotómico y cómo hemos llegado a esta situación. ¿Quién quiere empezar? Tú vas a empezar, pues venga. Para mí no son excluyentes. Es verdad que el problema creo que se ha ido vendiendo, que cuando aparece la ley de eutanasia, utilizamos un diálogo bastante perverso de que no era necesario porque están los cuidados paliativos. ¿Y cómo es posible que haya aparecido una ley y no haya aparecido una ley en cuidados paliativos? No son procesos excluyentes y para mí es muy doloroso que se haya hecho esta legislación sin haber vivido verdaderamente lo que son situaciones de sufrimiento. Y creo que somos las personas que atendemos recursos avanzados, recursos convencionales, no voy a entrar en eso, los profesionales médicos, enfermeros, psicólogos, que acompañamos a pacientes y a familias en situación de intensa vulnerabilidad y sufrimiento, los que vemos. Y los cuidados paliativos llegamos a donde llegamos, a muchos sitios, pero llegamos a donde llegamos. Entonces, para mí, no son excluyentes. Distinto es si era el momento más adecuado. Distinto es si nuestra sociedad estaba preparada para esto. Distinto es si hemos sido capaces o estamos siendo capaces de esclarecer términos y no confundir términos. Pero para mí no son excluyentes. Miguel, David. Bueno, yo soy Miguel Melguizo y yo no soy objetor de conciencia a la prestación de ayuda para morir y además me posicioné públicamente, mucho antes de la aparición de la ley, sobre la necesidad de regular normativamente la prestación de ayuda a morir en España. Yo estoy de acuerdo con Carmen, no son excluyentes, lo que pasa es que tampoco son comparables. Es decir, cuando hablamos de cuidados paliativos o de atención paliativa, estamos hablando de una estrategia de intervención que se produce en un momento determinado de la vida biológica de los pacientes, cuando van cambiando los objetivos asistenciales. Y en cambio, ayuda para morir es una opción personalísima e intransferible que toman determinadas personas que se encuentran en una situación de sufrimiento extremo, pérdida del sentido vital, miedo incoercible, y esa situación de sufrimiento es nuclear en su vida y no ven posibilidad de reparación o de mejora. Atención paliativa y cuidados paliativos siempre para todos los pacientes, por parte de los equipos de atención primaria, por parte de las unidades de cuidados paliativos, por parte del servicio de medicina intensiva, de los hematólogos, de medicina interna, y atención, ayuda para morir, o eutanasia, me da igual como quieran ustedes llamarlo, para estas situaciones personales en las que en pleno siglo XXI creo que debemos de dar salida a aquellas personas para las que existe un sufrimiento y una situación vital absolutamente insoportable. Yo estoy también totalmente de acuerdo. Idealmente, la eutanasia tendría que plantearse cuando una situación no tiene una solución mejor y muchas regulaciones exigen que las personas se les ofrezcan los cuidados paliativos antes de poder acceder a esa prestación, ¿no? Con lo cual, pues no son excluyentes ya de entrada en las propias regulaciones. Y luego, por otro lado, quizá la forma de responder a esta pregunta la tendrán todos y todas ustedes cuando, si comprueban, no sé si será su experiencia, que después de tener los mejores tratamientos y personal y la mejor formación disponible en el contexto en el que estamos, a pesar de ofrecérsele todo, a pesar de hacer todos los esfuerzos, todavía tienen algún caso de algún paciente que solicita una eutanasia, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que yo creo que tiene una respuesta más o menos experiencial de los propios y las propias profesionales. ¿Y en qué se parece o en qué se diferencia la eutanasia y los cuidados paliativos? ¿Sigo yo? Bueno, Miguel ya ha dado una línea de respuesta a esto. Yo creo que se diferencian en muchísimas cosas. Esto deberíamos... ¿Está sonando un teléfono? Ah, vale.
Los cuidados paliativos son inmensamente más amplios que la eutanasia. Los cuidados paliativos es una aproximación que involucra acompañamiento a los propios pacientes, a familiares, a los propios profesionales, que duran mucho, que son muchas formas de aproximación al paciente, no todas farmacológicas, tienen que ver con el acompañamiento psicológico, con lo cual hay, digamos, en dimensiones, no tienen nada que ver. La eutanasia es un tipo de intervención muy puntual, con unas características muy concretas y con un tipo muy específico de pacientes, ¿no? Bastante bien definidos, o por lo menos se ha intentado definir así en la ley, ¿no? Con el contexto eutanásico. Y luego, bueno, pues hay una serie de elementos, hay algunas formas, algunas aplicaciones de los cuidados paliativos, algunas formas que se suelen entender dentro del concepto de cuidados paliativos, que es probablemente la sedación terminal, que se confunde, que es quizá la única parte de los cuidados paliativos que tiende a confundirse con la prestación de ayuda para morir, con la eutanasia. Y yo creo que eso vamos a discutir a lo largo de esta conversación cuáles podrían ser los elementos que tienen análogos, ¿no? Que se parecen, por ejemplo, en el tipo de sufrimiento. Están indicados para personas que sufren los mismos tipos de sufrimiento, y se diferencian en muchas cosas. Se diferencian en el tipo de farmacología que involucran, en la temporalidad entre la administración de los fármacos y el fallecimiento. A veces se invoca también la causalidad entre la intervención y el fallecimiento. Hay muchísimo más tiempo transcurrido y, por lo tanto, la atribución de causalidad al propio procedimiento es mucho más clara en la eutanasia que en los cuidados paliativos, donde la sedación terminal o en la agonía, donde pueden transcurrir 24 o 48 horas, mientras que en la eutanasia se produce en minutos. Y luego la clave, por lo menos en el análisis ético que se ha hecho desde hace décadas para comparar ambas intervenciones, tiene que ver con la intencionalidad. La intencionalidad es una cuestión compleja, que merece, bueno, que ha tenido muchísima discusión ética, y que es enormemente problemática, porque las personas tienen, cuando hacemos cosas, las personas tenemos múltiples intenciones. Y de hecho hay estudios que muestran que profesionales que han realizado sedaciones paliativas, algunos, no todos, ni mucho menos, parte de sus intenciones era acelerar el proceso de muerte. Esto se ha visto. Y luego, por otro lado, tenemos profesionales que administran la eutanasia y cuya intención, dicen, no es provocar la muerte, sino aliviar un sufrimiento. Entonces, es problemático invocar las intenciones como criterio distintivo entre una práctica y otra. Obviamente hay gente que tiene clarísimo que la intención de una sedación paliativa no es causar la muerte, y hay gente que tiene clarísimo que la intención de una eutanasia es provocar la muerte, pero no siempre como el único objetivo, sino a lo mejor como un medio inevitable para el que no hay una alternativa de evitar un sufrimiento. Esto es básicamente un poco la diferencia o las posibles líneas para establecer esas. Miguel Carmen. Bueno, sí. Creo que lo he comentado antes por ser bastante sintético. Desde mi punto de vista, la atención paliativa, los cuidados paliativos son una estrategia, son una orientación para ofrecer la máxima calidad de vida a los pacientes, a su familia y al entorno en determinado momento de su ciclo vital, y la ayuda para morir, la eutanasia, es un escenario personal de un determinado paciente que habitualmente se encuentra en una situación también de estrategia de cuidados paliativos, en el que él desea ejercer una opción de no seguir viviendo de esa forma, ¿no? Yo, analizando esto cuando preparábamos y cuando hablamos del tema de cuidados paliativos, vuelvo a hacer el análisis de qué son los cuidados paliativos. Entonces, creo que es importante, lo hemos visto desde la ética, nos lo hablaba David, desde la estrategia de una estrategia terapéutica, pero los cuidados paliativos es una forma de mirar. A mí, yo me quedo con ese concepto. Por tanto,
Como es una forma de mirar, no miramos en un punto, miramos en toda la trayectoria del paciente. De ahí la importancia de identificar precozmente. Si interpretamos los cuidados paliativos como una forma de mirar, como una forma de acercarnos al paciente y a la familia en una trayectoria vital, podremos, en ese sentido, identificar mejor su mundo de valores, podremos identificar mejor qué quiere, cómo lo quiere, hasta cuándo lo quiere. ¿Vale? Creo que ya quienes llevamos mucho tiempo recordamos cuando los cuidados paliativos eran muy puntuales, se atendía al paciente muy al final de la vida y el esfuerzo que se ha hecho desde los cuidados paliativos para que no sea una cosa, no identifiquemos los cuidados paliativos con situación final de vida, sino con una forma de mirar que tiene que estar en toda la trayectoria del paciente, porque actualmente estamos siendo capaces de cronificar, estamos siendo capaces de alargar supervivencias y creo que ahora toca pensar a qué precio y después ello vaya acompañado de mirándolo de otra manera. Y creo que eso es lo que hacen los cuidados paliativos. Confundir los cuidados paliativos y todavía ocurre en algunas circunstancias con lo que es la sedación, que es algo muy puntual, o confundirlo con el alivio único del sufrimiento al final de la vida, creo que nos hace perder la perspectiva de la persona. Y lo que pretenden los cuidados paliativos es tener la perspectiva de toda la persona. Porque ¿tú piensas que existe el límite en los cuidados paliativos o no? Creo que existe límite también en los cuidados paliativos. Yo hablo de un término que es la obstinación paliativa. Es decir, que algunas veces no somos capaces de decir, yo ya no consigo aliviar más. O qué es lo que me está pidiendo mi paciente, qué estoy haciendo mal, o que no puedo hacer más. Mal no con el paciente, sino mal cuando yo no me paro y analizo que ya no puedo darle más. Que no se trata de más morfina, que no se trata de más abordaje de la familia, que no se trata de más abordaje emocional, porque llega un momento en que hay cosas que no se pueden. Y podemos caer en esa obstinación si entramos en esto o lo otro. Miguel, David. Bueno, referido a los límites de los cuidados paliativos, tienen límites, pero dependiendo de cuáles son los objetivos que nos planteemos. Yo creo que ha habido mirada paliativa, Carmen, a lo largo de toda la historia. Yo estoy seguro que somos herederos de una tradición de enfermería y de medicina, en lo que ha habido muchos profesionales que, sin denominarlo de esa manera, en determinado momento ya no se planteaban salvar la vida de sus pacientes, ni se planteaban mejorar su funcionalidad, sino prácticamente aliviar, digamos, estar al lado de ellos, ¿no? Para mí, el límite de los cuidados paliativos es obsesionarse con la continuidad indefinida de la vida biológica. Yo creo que ahí sí que tendríamos que ponernos como un límite y entendiendo siempre que los cuidados paliativos los ofertan las unidades de cuidados paliativos y también un volumen muy importante de profesionales, sobre todo los equipos de atención primaria. Quizá eso no se ve porque eso está por debajo del nivel del mar en el iceberg, pero aseguro que eso es como un gran capete. Y yo hablaría también de otros límites, Carmen. Los límites son también el que nunca deberíamos de aceptar el abandono del paciente en atención paliativa. Nunca se debe faltar el respeto a la pluralidad moral de un paciente que tenemos en paliativo. Nunca deberíamos de faltar el respeto a la voluntad del paciente. Y, por supuesto, lo que tú has comentado antes de evitar el encarnizamiento terapéutico o la obstinación diagnóstica también, ¿no? Yo creo que en eso sí que coincidimos, pero como toda otra disciplina o como cuando hablamos de valores no existen valores absolutos y los cuidados paliativos no son absolutos, sino que tienen también sus recortes. David. Bueno, yo cuando escuché a Carmen hablar de obstinación paliativa se me abrieron mucho los ojos, porque bueno, a la filosofía le interesan mucho los conceptos, estamos acostumbradísimos a escuchar obstinación terapéutica, que es cuando, pues, con una intención de recuperar salud, estamos pues invirtiendo una serie de esfuerzos que no generan sus objetivos y que acaban
produciendo más perjuicio que beneficio, ¿no? Esto con una especie de sensación de que si se nos muere el paciente es un fracaso de la medicina, ¿no? Esto yo creo que en los últimos, yo diría ya 30 años, nuestras sociedades han avanzado lo suficiente y vuestras profesiones han avanzado lo suficiente como para reconocer que parte de los objetivos en atención a la salud es acompañar y aceptar que no somos superhéroes y superheroínas, ¿no? Entonces, claro, el concepto de obstinación terapéutica se refiere solo a aquellas intervenciones que tienen un objetivo de recuperar salud, pero el trabajo que se hace en paliativos se define precisamente porque ya el objetivo no es recuperar salud, sino acompañar un proceso que puede durar años, cuando ya el objetivo es, bueno, pues evitar sufrimiento, dolor, etcétera. Pero claro, también se puede prolongar la vida en esas circunstancias y yo creo que es un acierto, es muy acertada el concepto porque abre una realidad y es interesantísimo, ¿no? Claro, en principio no se abusa de nadie cuando lo único que se quiere es acompañar, ¿no? Pero claro, cuando ese acompañamiento se prolonga más de allá de lo razonable, bien porque no tenga ningún sentido, porque el paciente no quiera eso, pues claro, yo creo que tiene sentido hablar de obstinación. Me pareció súper elocuente el concepto. La verdad que sí, porque, vamos, yo tan solo por poner un poco en contexto, esta mesa la hemos preparado, digamos, online. Tuvimos una reunión, estuvimos viendo cuáles eran las preguntas que podían ser más interesantes para todos los que estamos aquí, y surgió ese término, el de obstinación paliativista. Yo personalmente tampoco lo había escuchado. O sea, que esto te lo puedes acuñar tú en Wikipedia. La tarde, cuando llegue. Bueno, cuando el paciente os dice que así ya no quiere seguir, ¿qué es lo que está expresando? Pues desde mi punto de vista está expresando mucho miedo, mucho sufrimiento, mucha pérdida del sentido vital. Yo creo que tenemos mucho miedo a morir en la sociedad actual y también tenemos mucho miedo a cómo morir y también tenemos mucho miedo a cómo vivir en los últimos momentos de nuestra vida. Por tanto, esta es una reflexión, yo creo que debemos de hacernos, no por supuesto como profesionales, sino como personas, como ciudadanos, por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Y por qué esa expresión de así no quiero seguir no traduce más que como una expresión de un horror sin fin, ¿no? Y yo creo que es el inicio de una expresión que debe de abrir muchas preguntas exploratorias hacia realmente cuál es el significado último en lo personal, en lo familiar, incluso en lo físico, en lo psicológico, que nos está trasladando el paciente. A mí me encanta cuando los pacientes me decían esto, quiero decir, porque era como darme pie, como una especie de anzuelo para continuar un modelo de entrevista centradas ya absolutamente en cuáles eran las necesidades de la persona y desplazando absolutamente, para mí, cuáles eran, centrar el objeto en la persona y no en las enfermedades o problemas de salud que tenía, ¿no? Yo creo que esa es como la espoleta de salida para coger una silla, ponernos a hablar y ver qué opciones tenemos vitales. Yo la verdad es que me da mucha tranquilidad, Miguel, el que hayas dicho que cuando un paciente dice eso, decía, ahora podemos empezar. Porque yo pensaba que era un poco rara cuando también me pasaba. Cuando coges la silla y además miraba una silla que estuviera baja, y me pudiera sentar más bajo que él, porque ya bastante bajo estaba él o ella, y me decía, Carmen, así no quiero seguir viviendo, ¿vale? Ese momento para mí además es la entrada al lugar sagrado de la persona, a entender su mundo de valores y por tanto entrar en ese momento. Creo que tenemos que despojarnos de si soy objetor, no soy objetor, sino que entro al lugar sagrado de la persona que me dice, así no quiero seguir viviendo.
esa pérdida de sentido, creo que es la situación de máxima vulnerabilidad y sufrimiento. Y por tanto, cuando nos acercamos a ello, creo que es, bueno, pues yo creo que somos afortunados en que nos permita entrar ahí, pero también tenemos que ser tan respetuosos de que su mundo de valores es el suyo y que yo no, ni nadie debe de juzgar ese mundo de valores. Entonces, en ese hilo, quiero decir que cuando como profesionales nos acercamos y vemos a esos pacientes de esa manera, pues tenemos que estar abiertos a todo lo que nos pidan. ¿En qué sentido? En dos sentidos. Uno, ¿qué es lo que le lleva a decir eso? Sin llegar a la obstinación a la obstinación paliativa, ¿qué más puedo arreglar? Los médicos, yo digo por mí que soy médico, es algo como que tenemos el chip de que ocurre una cosa y hay que arreglarla. Entonces, cuando estás ahí, ocurre una cosa y hay que arreglarla, intentamos arreglarla. Hay que buscarle el sentido, hay que buscarle el alivio físico, hay que buscarle el problema social y algunas veces no se arregla, no se arregla. Entonces, en esa línea hablábamos de la obstinación paliativa, pero hay veces que también se arregla y tan malo es el exceso como el defecto. Entonces, decía mi abuela que en el justo medio está la virtud y tenemos que ser virtuosos en ese acompañamiento de los pacientes dentro de ese respeto. Esta pregunta, Miguel, no debo responderla. No sabría qué decir. Bueno, hombre. ¿Por qué pensáis que muchos profesionales han declarado objetores de conciencia? Pues se han declarado objetores de conciencia y se seguirán declarando objetores de conciencia. No solo ante la prestación de ayuda a morir, puede haber otras situaciones en que se declaren objetores de conciencia por un conflicto de valores lógico y normal. A mí me parece que en una sociedad como la que pretendemos o a la que aspiramos de pluralidad moral, es lógico que existan unos valores diferenciados entre determinadas personas de la sociedad, ciudadanos que se convierten en pacientes, y determinados profesionales, habitualmente de las profesiones sanitarias, ¿no? Hay valores fundamentales del médico, su manera de entender el ejercicio de la profesión, su manera de entender cuáles son los fines de la medicina y su manera de entender las obligaciones morales que yo entiendo perfectamente que choquen con la necesidad de ser cómplice, y aquí viene el problema, y actor en una prestación que acelera la muerte de un paciente. Lo entiendo perfectamente. Y entiendo perfectamente la posición contraria, la de profesionales que entienden que estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo de la valoración, el peso específico de la autonomía del paciente. Estamos en una sociedad en que debemos de ir más allá del respeto de las creencias de los otros, sino que tenemos que incorporar valores como son los del no abandono, el acompañamiento y la ayuda. Y bueno, pues habrá profesionales que sean objetores de esta prestación y habrá profesionales que la entiendan incorporada como acto médico. Yo creo que es un acto médico y un acto de enfermería también la prestación de eutanasia. Sí decir de todas maneras que a veces se ha confundido, y lo que sí quisiera decir es que puede existir una objeción a la prestación de ayuda a morir, y le entiendo bastante menos lo que es la objeción a la ley. Eso ya lo entiendo menos, ¿no? Porque uno puede objetar hacia la imposición de una obligación que nosotros moralmente consideramos rechazable. Ahora, puedo entender bastante menos que sea particularmente a una normativa, porque eso supone una confusión entre los dos sistemas normativos por los que nosotros actuamos. Nosotros actuamos vía leyes y vía nuestra propia moralidad, nuestra propia ética. Y las leyes no nos dicen lo que debemos hacer, las leyes nos dicen lo que está prohibido, lo que no podemos hacer. Lo que debemos hacer es una decisión ética, moral, individual de cada uno de nosotros. Que nadie aspire a que la ley determine cuáles son nuestras obligaciones morales, eso será imposible, ¿no? Entonces digo por evitar esa confusión. Por tanto,
hay obligaciones morales del deber que pueden ser diferentes para ciudadanos y para profesionales, esa situación provoca un conflicto y es lógico que haya profesionales que quieran excluirse de prestaciones para las que supone una crisis y una lesión importante y considerable de sus más íntimas convicciones. Bueno, hay un estudio hecho en España sobre la objeción de conciencia profesional a la prestación de ayuda para morir. Lo dirige Rosana Triviño, que es profesora de bioética en la Universidad Complutense. Y el estudio, que es cualitativo, que está hecho con pues unos 50, creo recordar, profesionales, acaba haciendo como una especie de categorías de las motivaciones por las que acaban las personas ejerciendo como o declarándose como objetoras. Ellas, este grupo, distingue la objeción genuina, que es aquella que tiene que ver por razones propiamente morales o profesionales deontológicas, porque consideran que la prestación de ayuda para morir no forma parte de las obligaciones profesionales o que es cualitativamente diferente o incluso contraria a las obligaciones profesionales, y la distinguen de la objeción, de la falsa objeción, que son aquellas que no son por razones de conciencia, sino por razones de conveniencia. No es que sean peores objeciones, son también probablemente legítimas, pero no son genuinamente de conciencia. Puede ser porque los profesionales están sobrecargados de trabajo o porque no tienen suficiente respaldo institucional o porque tienen temor al impacto emocional o profesional en su grupo de pares, de colegas en el centro, o porque sienten inseguridad sobre el propio procedimiento, porque no se consideran suficientemente competentes para realizarlo. No son objeciones de conciencia estrictamente hablando, pero acaban siendo objetoras estas personas. Y luego, en otro orden de distinciones, de categorías, ellas establecen aquellas personas que son objetoras totales a cualquier parte del proceso, de cualquier fase del proceso de una solicitud de ayuda para morir, desde el principio, incluso si un paciente nos lo solicita, pues ya directamente se le... Y hay quienes son parciales, que se objetan solo, digamos, a la fase final, a la administración de la prestación de ayuda para morir. Luego hay otras personas que están categorizadas como objetoras intermitentes, pues que algún tipo de pacientes sí y a otros no, pues algunas categorías de pacientes, solo aquellos que conocen bien o aquellos que no tienen una patología crónica, sino solo terminal, en fin, objetoras que no son como por principio, sino contextuales o condicionadas, objeciones condicionales. Y luego están esa otra forma de objetoras que son probablemente las más problemáticas, yo esto se lo he oído decir muchas veces a Miguel, con esto coincide él, Miguel Melguizo me refiero, son personas que se consideran objetoras encubiertas, que no declaran que son objetoras, pero actúan como tales. Entonces, dan largas. En realidad, se parece un poco a esa forma de objeción que es a la ley, quizá, o a la política de la prestación de ayuda para morir, y que dan largas al paciente, hace que acabe en una especie de lo que algunos pacientes llaman o han expresado como mareo burocrático, a veces, de que no saben si su solicitud ya ha sido cursada o no. En realidad, ese profesional lo que está haciendo es boicotear la solicitud, ¿no? Entonces, estas serían un poco las formas de objeción que se plantean. A ver, lo mismo no me he explicado bien, David. Yo solo estaba hablando de la objeción genuina. Y yo con los objetores genuinos no he tenido nunca ningún problema. Y el órgano corporativo con el que estoy, la Comisión de Garantía, no ha tenido nunca ningún problema con las objeciones genuinas. El problema viene de las pseudo-objeciones. Los pseudo-objetores son aquellos que no saben, no quieren, no son perezosos y no quieren asumir una responsabilidad. Con eso sí que tenemos bastantes problemas. Y desde mi punto de vista no tienen ninguna legitimidad. A la pseudo-objeción no se tiene ninguna legitimidad, ¿no? Y el tercer apartado, el que tú comentabas, hay que darle un nombre y se llama criptoobjeción. Criptoobjeción es aquel profesional sanitario que no se declara objetor, pero que pone todos los inconvenientes posibles a que
se ejerza un derecho, se desarrolle una prestación. No es privativo, por supuesto, de la eutanasia. Hay mucho Cristo objetor a la píldora poscoital, hay mucho Cristo objetor que no se declara a la interrupción voluntaria de embarazo o a cualquier otro tipo de situaciones. Y esto también nos está dando problemas. También nos está dando problemas en el desarrollo de un derecho que tiene rango de ley orgánica, de una prestación que está reconocida por el sistema sanitario público. Era aclarar los conceptos. Yo cuando hablaba de objeción hablaba exclusivamente de la objeción genuina. Yo a esto creo que la palabra clave la ha dado Miguel, que es el ser actor. Yo lanzo dos preguntas al auditorio. Una es, ¿cuántas veces habéis dicho yo así no quiero, así no seguiría? Y la segunda pregunta es si habéis estado en la situación cuando nos toca estar de actores en el acompañamiento, ¿cómo lo hemos vivido? El gran problema es que vivamos en una zona de grises y escondidos en la zona de grises. Estaba intentando recordar una cosa que decía mi hijo, lo voy a decir fatal, pero lo voy a decir, y es que parece ser que aquellos que viven en esa zona de grises, Dante los condenaba al más profundo de los infiernos. Y es que hay que tomar partido. Es decir, que creo que eso hay que tenerlo en cuenta bastante, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la gestión, cuando vienen profesionales, ¿no? Que yo soy objetor de conciencia y vamos a intentar darle respuesta, al final lo que está ocurriendo es que dicen que la ley es farragosa, y yo le digo que la ley es garantista. Dicen que no tienes tiempo, si le dejas tiempo tampoco lo quieren, no todos, y al final es que tenemos que tomar partido. Tomar partido en A o en B, es decir, oye, es que soy objetor y soy objetor hasta el final, o no lo soy, o hay momentos que entiendo la situación que no la entiendo, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, desde el punto de vista desde el acompañamiento al profesional, creo que hay que transmitir que es una ley para mí muy garantista, que si es farragosa no es farragosa, sino que tenemos que asegurar, y lo que tenemos que asegurar es no poner piedras, porque al final yo siempre transmito una cosa, tengo un paciente enfrente, está sufriendo, o una familia que lo rodea que está sufriendo, y yo lo hago sufrir más de varias maneras. Una, porque no lo acompaño. Dos, porque pongo piedra. Con la perversidad de que es que yo, mi mundo de valores, nadie lo toca. Entonces, creo que eso también es importante a la hora de tener en cuenta. Que no es decir sí o no al tema de la objeción, sino que todos tendremos que hacernos mirar en la interior de cada uno por qué lo somos. Y desde el punto de vista institucional, ayudar a que eso ocurra en ese acompañamiento al profesional también. A mí me encanta que te expreses de esa manera, desde la perspectiva de objeción, ¿sabes? Porque además yo creo que tratas de borrar un peligro que tenemos. Perdona, que podemos hacer este diálogo. Sí, no. Vamos estupendo de tiempo, Miguel. Yo te usurpo la propiedad del término de obstinación paliativa y incluso una parte que he encontrado que es la obstinación moral, ¿no? Porque a veces, no solo desde las unidades de paliativos, sino lo he visto en otros lugares, parece como que tenemos un deseo y una obstinación en convencer al paciente de que la decisión que ha tomado de forma individual, en situación de capacidad, en un entorno de sufrimiento y con una pluripatología, no tiene sentido, ¿no? O sea, huyamos también de ahí, ¿no? Quiero decir, seamos o no objetores, no estamos en este momento en una situación de ser asesores morales o buscar estrategias de convencimiento. Solo te quería decir eso, ¿no? Y por eso la experiencia personal que yo puedo tener es que los objetores genuinos, vamos a llamarlo de esta manera, como decía Javier, habitualmente plantean muy pocos problemas en el desarrollo, ningún problema en el desarrollo de la prestación. Tan solo un pequeño comentario. Yo creo que están saliendo términos, lo de la criptoobjeción, tampoco lo había escuchado, Miguel.
esta noche cuando llegue a casa a la Wikipedia. No, pero sí os puedo decir que cuando María y yo nos planteamos esta jornada y qué mesa, qué tema podría ser interesante, y yo que soy objetor, como Carmen, digamos que no hay una cosa que mm, me cabree más que la criptoobjeción. Porque te das cuenta que al final el que es objetor es el que está empezando el trámite para la prestación de ayuda a morir. Y fruto, digamos, de varias situaciones que a nivel asistencial no hemos encontrado, decidimos que, bueno, que esto era necesario. Este tema es importante, es un tema transversal, atención primaria, cuidados paliativos, atención hospitalaria, y por eso me encanta ese término de la criptoobjeción, porque es realmente el problema, ¿no? El problema no es la objeción, es la criptoobjeción. Cuando salió la ley de eutanasia, es verdad que los recursos avanzados de cuidados paliativos, o algunos compañeros, bueno, pensábamos que todas las solicitudes de eutanasia iban a caer en los recursos avanzados. Sin embargo, eso no es así. La mayoría, digamos, se han hecho desde atención primaria. Yo creo que es una suerte tenerte a ti aquí, Miguel, primero como médico de familia y después como integrante de la Comisión de Garantía, porque tú estás en un observatorio que sobre esto nos puedes comentar cosas. Bueno, los datos que tenemos en este momento no en Andalucía, en ese aspecto nos comportamos exactamente igual que en el resto de comunidades autónomas, son que el ámbito en el que se produce el planteamiento del deseo de adelantar la muerte a través de la eutanasia es atención primaria con las enfermeras y los médicos de familia. En Andalucía el 85% de las solicitudes y el ejercicio como tal de médico responsable lo hace un médico de familia. Incluso hay médicos de familia, hasta en un 15% que ejercen como segunda opinión, como médicos consultores, y el 60% de las prestaciones en Andalucía se están desarrollando en el domicilio. Yo creo que esto es perfectamente congruente con lo que uno entiende como que es la atención primaria y su engarce con la propia atención paliativa y cuidados paliativos. Cuidados paliativos, desde mi punto de vista, son absolutamente transversales. Yo creo que se desarrollan plenamente en primaria porque tienen valores compartidos con la enfermería y la medicina de familia. El valor del generalismo, el valor de la permanencia, el valor del abordaje integral, el valor de decir nada es ajeno de lo que le está pasando a este paciente. Yo creo que eso es compartido y yo creo que trabajamos en los equipos de atención primaria y en las unidades más especializadas de cuidados paliativos en el ejercicio de lo que es la confianza y la responsabilidad. Me gusta utilizar una frase, Carmen, que dice que no es que estemos al lado del paciente, sino que estamos con el paciente. Y eso implica que no es un paternalismo, sino que es que vamos a ver entre los dos cómo podemos seguir adelante. Y desde ese punto de vista, desde la idea de que en atención primaria yo creo que se escucha más que se habla, que se hacen preguntas en vez de dar como estereotipos, es lógico que nos enfrentemos directamente con las solicitudes de eutanasia, porque en un marco, como he comentado, de longitudinalidad y en un marco de generalismo y de confianza es donde hay pacientes que nos plantean que han llegado a una situación límite y que quieren acogerse a un derecho y a una prestación, ¿no? Y yo creo que además desde atención primaria, justamente para la prestación de eutanasia, yo creo que aportamos lealtad y honestidad. Lealtad en el sentido de que no vamos a abandonar nunca al paciente y honestidad en el sentido también de que, vamos a ver si esto lo explico bien para que se entienda, la prestación de eutanasia no es el máximo ejercicio de la autonomía del paciente. Es decir, evidentemente acoge la autonomía del paciente, pero que su deseo, su firme e inapelable deseo no es suficiente para que ese derecho tenga que ser recogido. No estamos ante una prestación donde exclusivamente es el paciente que decide cuándo, dónde, cómo y por qué recibe la prestación de ayuda a morir, sino que se necesitan unos requisitos, un denominado contexto eutanásico. Esto conecta con lo que ha comentado también Carmen antes de que es muy garantista la ley. Desde mi punto de vista, el ámbito de primaria, de enfermería, de trabajo social, yo, ¿no? Creo que sí sabéis que cada una de los expedientes de las solicitudes de prestación de ayuda a morir necesita un informe sociosanitario por parte de un trabajador, una trabajadora social.
el ámbito en el que mejor se puede establecer esa relación, en el que mejor se puede desarrollar, en el que mejor podemos entender las connotaciones familiares y del entorno, es el de la atención primaria. Yo, sinceramente, no creo que las unidades de cuidados paliativos sean el lugar o sean como algo así como las unidades especializadas de la prestación de eutanasia, para nada. Creo que ese lugar lo tiene atención primaria. ¿Y pensáis que la eutanasia, que la prestación de ayuda a morir es la solución a un problema? Bueno, muchos pacientes dirían que sí. Aquellas personas a las que todas las alternativas no les resultan suficientes dirían que sí. Yo creo que esto hay que mirarlo, además de desde la perspectiva de los pacientes afectados, hay que mirarlo como con sentido social, ¿no? ¿Qué ha significado la ley en España? Bueno, pues había una patata caliente y un problema encima del gobierno que era que una solicitud constante, es una demanda social que lleva ya existiendo en España más de 2 décadas y que con la aparición de casos pues viene a ser recurrente, y hay una parte de la sociedad bastante amplia que está solicitando esto, y sobre todo que lo está apoyando. El apoyo social de la prestación, de la legalización de la prestación de ayuda para morir en España oscila entre el 70 y el 90 y pico por ciento de las encuestas, ¿no? Entonces, ¿soluciona un problema? Pues probablemente sí, y también crea otros, que eso es por lo que es importantísimo pues poder tener este tipo de encuentro y reflexionar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, David. Es verdad que había que dar respuesta a una parte de la sociedad pues que veía esta, pero es verdad que, como todo, ha supuesto otro problema, porque ahora confrontamos una parte de la sociedad que piensa que se ha dado una respuesta, que a lo mejor tampoco es exactamente la respuesta que quería, y una parte de la sociedad que está en contra de eso. Entonces, claro, porque partimos de una pluralidad. Nunca vamos a conseguir que estemos todos de acuerdo, gracias a Dios que no estemos todos de acuerdo, pero probablemente en el desarrollo creo que habrá que ir casando una cosa con la otra. Miguel, esta era la pregunta más difícil para mí. Desde el punto de vista ético, para mí es la pregunta más compleja. ¿Es esta la solución a un problema? Yo creo que esa pregunta deben de responderla a los ciudadanos. Yo no puedo responder a esa pregunta, no lo sé. Yo no puedo ponerme en el lugar de otra persona y no sé si algún día recurriré a esto o no, ¿no? Lo que sí es que está claro es que no solo en nuestro país, en aquellos países en los que se ha desarrollado la eutanasia, ha solucionado muchos problemas de muchas personas. Y en España también. Ha habido situaciones terribles, y algunas las hemos vivido aquí en Andalucía personalmente, para las que tenemos que reconocer que para esas personas la eutanasia ha sido una salida, y una salida, además, yo creo que bastante honrosa y con bastante seguridad, ¿no? O sea, la eutanasia está resolviendo determinados problemas de determinadas personas. No sé si a nivel social yo me atrevería tanto, pero desde luego a nivel particular no tengo ninguna duda, ¿no? Quería decir dos cosas. Primero, lo mismo no lo saco bien, lo tengo aquí anotado. ¿Recuerdas tú, Carmen, esto que se decía de primero curar, si no es posible aliviar, si no es posible aliviar y consolar? Pero en el siglo XXI, además, si no es posible todo eso, también hay que respetar la voluntad del paciente. Estamos en el siglo XXI y la autonomía es un proceso irremediable. O sea, esto no podemos ir contracorriente, y yo creo que es un derecho social y político absolutamente consolidado. Otra cosa respecto a si es la solución a un problema es el tema de los vulnerables. Y aquí yo que sí que quiero dar una llamada de atención. Cuidado, esto no vale para todo el mundo, y la sociedad y las profesiones sanitarias tienen que estar muy alertas respecto a la prestación de ayuda a morir para menores de edad, que como sabéis no está reconocida en la ley española, para enfermos mentales, para situaciones de precariedad social y precariedad económica,
Para situaciones de incapacidad de hecho, los deterioros cognitivos y las demencias, mucho cuidado a ver qué hacemos en estas situaciones. Y ahora también ya se está hablando de las situaciones de cansancio vital, aquellas personas que a partir de determinada edad entienden que han terminado su ciclo vital, ¿no? Por tanto, esa pregunta la soluciona un problema. Yo empezaría, digamos, detectando cuáles son las situaciones de máxima vulnerabilidad en la que tenemos dudas de que se pueda estar ejercitando realmente una situación de capacidad, contexto eutanásico. Vamos a excluir la vulnerabilidad y yo con los demás seguiría adelante y seguiría evaluando qué es lo que está pasando en los próximos años. Nos quedan 5 minutos. La idea es una última pregunta y después ya pasamos el micrófono a todos vosotros. Yo os rogaría que aprovechéis esta oportunidad, porque no es fácil tener a estas 3 personas y que nos pueden ayudar bastante en nuestro día a día. Ya por terminar, tan solo en 5 minutos, diferencia entre eutanasia en España y en otros países. Por un lado, la regulación española es más garantista que la de otros países. La principal diferencia de España con respecto a la inmensa mayoría de países que ha aprobado alguna forma de ayuda para morir es que existe un filtro previo a la administración de la eutanasia, que es las comisiones de garantía y evaluación. La mayoría de los países necesitan la aprobación de 2 profesionales, pero esa especie de supervisión o de control viene después de que se produce la prestación. En España eso sucede antes y esa es la mayor razón por la que se suele referir a esta ley como una ley garantista. Sin embargo, en algunos aspectos es bastante más inclusiva la ley española que las de otros países. Para empezar, porque permite no solo la prestación de ayuda para morir a través de una administración de una sustancia letal, y no solo simplemente la puesta a disposición de un paciente para que esa persona se la autoadministre, que es lo que se conoce como auxilio al suicidio, que es legal en muchos más países que aquellos que autorizan también la eutanasia, ¿no? Sino también porque en los contextos eutanásicos en España, el contexto eutanásico en España no solo incluye a las personas en una situación de previsión de fallecimiento a corto plazo, sino también permite la eutanasia para personas que se encuentran estables en situaciones crónicas, siempre obviamente con un sufrimiento que el paciente juzga como insoportable y siempre el paciente teniendo capacidad y siendo competente para tomar esa decisión y habiendo expresado de forma reiterada y constante esa solicitud, ¿no? Entonces, la cronicidad es también un escenario posible de eutanasia en España. Y hay otras situaciones que también lo hacen más inclusivo que muchas legislaciones. Por ejemplo, el hecho de poder solicitar una eutanasia a través de unas voluntades anticipadas. Muchos países no lo permiten. Algunos, como Australia, lo están planteando, pero no son muchos los países que lo aceptan. Luego, hay países que son más inclusivos, todavía más liberales que España, que permitiendo la eutanasia para menores, España no, o facilitando más la eutanasia en condiciones de cansancio vital. Esto España no lo permite. Entonces yo diría que esas son las principales similitudes y diferencias. No, respecto a lo que ha comentado David, solo añadir una cosa y una singularidad, y es que en España es un derecho que tiene reconocido una prestación sanitaria y que ha de ser llevada a cabo por profesionales sanitarios. Hay países como Suiza, donde esto no se considera un acto médico de enfermería y lo que es la prestación del suicidio asistido la hacen profesiones no sanitarias. En el resto, vamos, totalmente de acuerdo. ¿No? Bueno, pues la verdad que hemos cumplido el horario a rajatabla, damos estupendamente. Y pasamos a lo que es el turno de preguntas. Tenemos 15, 20 minutos hasta las 2. Vale. Por favor, aprovechad esta ocasión porque esto no suele pasar. Y además gratis. Hola, soy Ana Cordón, soy pediatra del Hospital Regional Universitario de Málaga y me ha dolido un poco el incluir a todos los menores de edad dentro del grupo de vulnerables, porque no todos los menores de edad tienen la misma vulnerabilidad, ¿no? Niños con enfermedades crónicas, 15, 16, 17, 18 años.
que consideramos en otros momentos de su etapa sanitaria el valorar el grado de madurez para tomar y participar de manera activa en la toma de decisiones. Sin embargo, se les niega por sistema la posibilidad de solicitar una eutanasia con los mismos criterios garantistas que se solicitan a un adulto. No es lo mismo un menor de edad capaz que a lo mejor un paciente vulnerable con una discapacidad intelectual, una vulnerabilidad. Me gustaría pensar que, bueno, que es cierto que esto está empezando a andar, que ha generado mucha controversia y mucha polémica y que a lo mejor no es el momento de meter a los menores, pero que hay situaciones con menores de verdad infinitamente duras y que un niño tenga 17 años y tenga que esperar a cumplir 18 y empezar el proceso con la complicación además de los padres. Creo que a lo mejor deberíamos al menos no meterlo en ese grupo de vulnerabilidades que todos aceptamos como con más necesidad de proteger. Porque lleva razón, lo siento haberme expresado, pero sí que hablaba de grupos de vulnerabilidad, igual que hablaba de la enfermedad mental, y sí que existen situaciones de enfermedad mental que está recogido. Yo lo decía en el sentido de que estuviéramos como alerta a determinado grupo, y he tenido que utilizar esa expresión menores de edad. Hola, yo soy Diego Sánchez, soy internista, trabajador en una unidad de cuidados paliativos hospitalarios y simplemente quería plantear en mi experiencia la diferencia entre la demanda de eutanasia y la necesidad. Entonces, muchas veces he visto ante una demanda de eutanasia que hay una necesidad encubierta de las 3 Ds, ¿no? Tiene dolor, tiene disnea o tiene depresión. Y solucionándole la D que le está molestando, la demanda de eutanasia desaparece. Muchas gracias. Sí, lógicamente de eso partimos. Es decir, y por eso creo que hemos llevado la línea conductora de que toda esa parte la hemos tenido que agotar. Y que, ¿qué me dice a mí mi paciente cuando me dice así no quiero seguir? Y por tanto es esfera física, es esfera emocional, es esfera social y es esfera espiritual. Tan solo comentar, hombre, entendemos que la solicitud de prestación a eutanasia se está ejerciendo desde una estabilidad de los síntomas, porque si no es una condena, ¿vale? Entonces, pero desde esa estabilidad de síntomas. Yo aprovecho y quería hacer 2 preguntas. La primera, si tenemos datos, bueno, al denso coordinador del plan de Ojos Azules, bueno, hemos dicho que el humor también sostiene al grupo, ¿no? Que si hay datos y si no, me parece interesante recogerlo. ¿Cuántas personas solicitan la prestación de ayuda para morir que están en cuidados paliativos? Y digo que me parece interesante porque para mí es una garantía. Entiendo que Miguel, sus pacientes han tenido mucha suerte de tenerlo como médico de familia, pero todos sabemos lo que es la atención primaria ahora mismo, ¿no? Rotación de profesionales, cambios de cupos, cupos que se desdoblan, y para mí sería una garantía de que el paciente que está en cuidados paliativos y que pide la ayuda a morir, se han explorado todas sus necesidades, también las espirituales, se le ha acompañado. Hemos dicho que el 60% de los pacientes piden morir en casa, pero hay un 40% que piden morir en el hospital y no se sabe a qué unidad asignarlos, si a anestesia, a medicina interna, no se sabe qué profesionales van a acometer el acto. Ojalá, si un familiar mío pidiera la ayuda a morir, pudiera morir en una unidad de cuidados paliativos, porque para mí sería una garantía, aunque sé que no es el sitio ideal, ¿no? Y la segunda pregunta enlace un poco con lo de la objeción de conciencia, ¿no? Hay un estudio que a mí me parece muy interesante de la Universidad de Huelva, de la profesora Ángela Ortega, sobre los enfermeros en Andalucía que estaban de acuerdo con la ley de la eutanasia. Había un porcentaje altísimo, un 60 y tantos % que estaban de acuerdo,
pero casi en el mismo porcentaje no estaban dispuestos a aplicar la ley. Entonces, creo que la ley, y corregirme si me equivoco, la objeción de conciencia nos impide, bueno, primero yo no creo que haya tantos profesionales que nos hayamos registrado como objetores de conciencia, porque la objeción de conciencia lo que te hace es no realizar el acto clínico de la prestación de ayuda a morir, pero no te exime de la responsabilidad de hacer todo el proceso, de acompañar al paciente y sobre todo estar al lado y con el paciente, ¿no? Entonces, creo que es importante porque creo que eso muchos profesionales tampoco lo tienen claro. En cuanto al tema de cuántos pacientes, cuántos usuarios del sistema sanitario público que están en cuidados paliativos, digamos, han solicitado la eutanasia y finalmente después no se le ha realizado la prestación, pues personalmente os digo, a mí me ha costado muchísimo tiempo conseguir datos estadísticos sobre pacientes en cuidados paliativos y no dispongo de pacientes en cuidados paliativos digamos, que hayan solicitado la eutanasia. Pero vamos, que me ha dado un martillazo en la cabeza, hablando mal y pronto, y mañana mismo escribo el correo. Otra cosa, que con los sistemas de información que tenemos me la sepan dar la respuesta, ¿vale? Pero no te puedo dar una estadística. Sí te puedo decir, y esto viene a colación de de la criptoobjeción, que he visto o que hemos atendido a pacientes paliativos que a su vez han sido atendidos por otros equipos de cuidados paliativos, que ya incluso en la historia clínica del paciente, un año antes, habían verbalizado el paciente solicita eutanasia y que el paciente ha ido pues, de consulta en consulta hasta que al final ha acabado en mi equipo y en concreto yo que soy objetor y he empezado el proceso, ¿sabes? Entonces, hay un reducido grupo de pacientes que aunque se le preste la atención paliativa, digamos, la mejor atención paliativa, la más completa, las 4 esferas, todo, ellos van a querer solicitar la eutanasia. Y eso tenemos que ser conscientes. Y eso creo que es necesario que enfoquemos el problema. A ver, es que recibir atención paliativa y cuidados paliativos es uno de los requisitos de la prestación. Es que entra dentro del contexto eutanásico, de la misma manera de especificar el tipo de enfermedad que tiene, situación de sufrimiento, pérdida de autonomía, pérdida de la capacidad de relación. Uno de los elementos es haber recibido prestaciones de cuidados paliativos. O sea, eso es un requisito, ¿no? Y un requisito que te aseguro que se valora por lo menos de la historia clínica de Diraya, a verificar, y de hecho aparece en los informes de verificación, que el paciente se le ha ofertado y la mayor parte de las veces ha desarrollado cuidados paliativos. En segundo lugar, hay hospitales que tienen perfectamente protocolizado y lo saben hacer muy bien cuando la prestación se va a hacer en el hospital, donde la forma en la que el paciente tiene que ingresar, dónde tiene que ir, no hay objeto de duda. Vamos, eso lo tienen perfectamente diseñado cuando la prestación se hace en el hospital, y la prestación en el hospital la hace la enfermera y el médico responsable, no la hace profesionales del hospital. A veces sucede lo contrario. Hay profesionales hospitalarios de especializadas que hacen la función de médico responsable y hacen la prestación en el domicilio. Digamos que no tiene que ver el lugar donde uno trabaja a donde luego tiene que desarrollar finalmente la prestación. Y finalmente, pues por supuesto que los principios más elementales de profesionalidad nos dicen que el acompañamiento y la lealtad al paciente deben de mantenerse permanentemente, con independencia de que uno asuma como enfermera o como médico las funciones de médico responsable, ¿no? Si se declara objetor, el proceso es llevado a cabo por otro tipo de profesionales, pero va a estar siempre, desde mi punto de vista, acompañado, ayudado, asesorado e informado
por los propios profesionales de paliativo o de equipos de atención primaria que le atienden habitualmente. Bueno, yo soy Soledad, soy enfermera, trabajo en el equipo soporte de Úbeda y tengo que daros mi enhorabuena primero a María y a Miguel por haber hecho esta mesa, porque yo que he estado ya en muchos foros, por eso de la edad será, este tema, que es un tema complicado, lo había hecho excepcionalmente bien. O sea, los ponentes lo conocía, a ti no te conocía, David, pero me ha encantado ver las reflexiones que ha hecho desde la parte no asistencia, de la parte filosófica y ética. O sea, que mi enhorabuena a los cuatro y a ti, Miguel, por dirigirlo también. Bueno, pasado este tema de agradecimiento, a mí me gustaría, Miguel, que tú iniciaras una reflexión, porque en este aforo que tenemos ahora mismo, sobre todo de equipos también de cuidados paliativos, de personas interesadas en los cuidados paliativos, hay un alto porcentaje de objetores de conciencia. Entonces, me gustaría oírte tu reflexión, ¿por qué crees que somos un porcentaje alto de objetores de conciencia? Aunque coincido con José que es verdad que no todos hemos hecho la declaración como tal, sino que estamos ahí, que somos objetores, pero hasta que no nos llega un caso no decimos que somos objetores. Eso por un lado. Después me encanta el término de criptoobjeción, porque curiosamente también, como decía Miguel, en el equipo no nos llegan, ¿no?, solicitudes, ¿no?, pero al final nos llegan por esto de que cuando le llega al sistema, ¿quiénes son los profesionales más cercanos al sufrimiento de la persona y de la familia, ¿no? Pues somos las personas que trabajan en contacto con las pacientes que necesitan atención paliativa. Entonces, al final nos lo cuentan a nosotros. Y llamativamente, aun siendo objetores de conciencia, acompañamos, bueno, no llamativamente, ¿no?, sino que acompañamos a esas personas hasta el final, aunque no seamos esos actores, como decía Carmen, ¿no?, que al final hagan, sino que lo dejamos en manos de esas otras personas que están como Cristo objetores, ¿no? Y otra cosilla que también quería decir, tú decías antes, Miguel, me dijo a ti también, porque dice la pregunta de que Miguel te hacía, la ley es una solución, decía, no me atrevo a contestarla, ¿no? Yo que he sido compañera tuya también en la comisión, te digo, no es la solución, diría yo tampoco, ¿no? Pero soluciona muchos problemas. Mi experiencia me ha hecho ver que cuando una persona solicita la ley de eutanasia, se pone en marcha por el sistema un montón de mecanismos que antes no se habían puesto en marcha. Y en algunas ocasiones alivian el sufrimiento de esa persona. Te digo como derivaciones especialistas que no llegaban, te digo como valoración de trabajo social, te digo como una consulta psicólogo o psiquiatra. O sea, se ponen en marcha tantas cosas del sistema que las vemos algunas veces, nos vemos y nos deseamos para que sean realidad, que ahora vemos cómo se encamina y en algunas ocasiones se soluciona. Nada, eso era lo que quería comentaros. Sí, a ti, Miguel, que es la reflexión. Perdona, que no sabía que el por qué, la primera pregunta creo que era ¿por qué creo yo que se da Sí, tan porque hay un alto número? porcentaje. Pues yo creo que porque ha podido ser interpretada una contradicción la solicitud de la prestación de eutanasia con el último objetivo de ayudar al paciente, acompañarlo, mejorar su calidad de vida, hacer un abordaje biopsicosocial, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que esa es como la reflexión que hacéis vosotros. Yo esa contradicción no la veo. Pero sí que puedo deciros que sí que tiene que ver una cosa. Fíjate, que es que cuando ese mismo tipo de paciente, esa tipología de paciente que con una opción personalísima ha tomado esa decisión de adelantar la muerte acogiéndose a la ley de eutanasia, lo hace en un equipo de atención primaria con una enfermera y un médico al que conoce desde hace 25 años, la reflexión es distinta. Es decir, el profesional ya se coloca en una posición distinta por el conocimiento, la permanencia, vamos a llamarlo conocimiento acumulado, comprensión de lo que es su situación familiar. A lo mejor vosotros no estáis en esa situación porque acabáis de conocer más recientemente al paciente y a su situación, y yo creo que por un mínimo ejercicio de la prudencia, decir, bueno, esto queda un poco para atrás. Cuando esa misma solicitud, insisto, llega con profesionales, con muchísima longitudinalidad con el paciente, nosotros tenemos como menos
llámalo menos escrúpulos, digamos, llámalo de esa manera si quieres. Ha llegado a estar establecido, ¿sabes?, a lo largo de la vida profesional de un médico de familia, cuántas solicitudes de prestación de ayuda a morir, no aquí en España, me refiero a otros países que la tienen. Y se calcula que entre 1 y 3 solicitudes a lo largo de toda su vida profesional. O sea, esto es algo que te puede llegar o no te puede llegar, ¿no? En cambio, probablemente por la propia concentración que vosotros tenéis, el propio tipo de trabajo que vosotros tenéis, de cuidados paliativos, en fase de complejidad, en fase avanzada, os pueden llegar algunas solicitudes más. Y yo entiendo perfectamente que toméis ese tipo de precaución, algo así como yo a este paciente lo conozco desde hace 6 meses, yo de entrada no quiero entrar ahí. Como segundo factor, el primero creo que quizás sea el más importante. 6 meses sería mucho tiempo para un equipo de cuidados paliativos. Ojalá. Hola, yo también quiero hacer una pregunta. Bueno, dos. Bueno, primero quiero agradeceros a los 4 el tono de la mesa, el esfuerzo y el rigor que hay detrás, ¿no?, de la preparación, que, bueno, Miguel lo ha dicho, que os habéis estado reuniendo, aparte de la preparación individual, de la reflexión individual y del trabajo que acumuláis cada uno para estar aquí, el esfuerzo que habéis hecho conjunto también para prepararla, ¿no? Y el tono, a mí me parece que, bueno, que habéis dejado temas interesantísimos para la reflexión personal y no sé si incluso de equipo, pero desde luego yo me llevo tarea para pensar, ¿no? Y ganas de volver a ver el vídeo porque, bueno, hay cosas que quiero afinar más. Y dicho lo cual, gracias y felicidades por la mesa. Quisiera plantear 2 preguntas. David, si no me equivoco, en el grupo de investigación que lideras en Inédito tenéis varios proyectos de investigación en relación con el desarrollo de, bueno, la implantación de la ley, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si nos puedes contar algo de por dónde van vuestras investigaciones y en concreto me gustaría mucho saber, creo que tenéis alguna investigación que creo que ya tenéis resultados cualitativa con personas, familiares, pacientes que la han solicitado. Bueno, me gustaría que nos trajeras también un poco la voz de esas personas, ¿no? Y Miguel Melguizo, bueno, esto es una pregunta de ignorante total. Me gustaría también, si se puede, que nos digas un poco desde el lugar donde estás en la Comisión de Garantía, bueno, pues cómo vamos en Andalucía, ¿no? De número de peticiones, de, bueno, no sé, algo que nos puedas comentar un poco desde esa posición, bueno, pues la situación actual que tenemos aquí. Y bueno, y de nuevo, gracias y enhorabuena. Gracias, María. Bueno, yo no sé cuándo aprovechar para dar las gracias también, lo voy a hacer ahora, por la invitación y por la organización, Miguel. Así que, bueno, y por todas las preguntas. El grupo que tengo la suerte de coordinar en la Universidad de Granada, pero bueno, hay profesionales, investigadoras y investigadores de toda España, es interdisciplinar, hay juristas, científicos sociales, psicólogos, algunos de aquí de la Escuela Andaluza, y enfermeras y médicos y filósofos. Esa es un poco la composición del equipo. Tiene por tarea, pues, explorar las cuestiones éticas que plantea el final de la vida, no solo la prestación de ayuda para morir. Entonces, una de las líneas más ambiciosas, yo creo, y más necesarias ha salido aquí, es un análisis en detalle y cuantificado de las características de todas las prácticas de final de vida en España. Esto es una iniciativa que estamos desarrollando con el Ministerio de Sanidad y que con un poquito de suerte verá la luz de aquí a 12 meses. Eso sería hacer un seguimiento del final de vida, también del desarrollo legislativo de la prestación de ayuda para morir, de aquí a, pues, unos cuantos años, ¿no? Un poco en la misma línea de lo que han hecho otros países. Canadá y en particular Holanda lleva haciéndolo muchos años y sería un poco importar sus métodos de estudio cuantitativo para saber cuestiones como cuántas solicitudes surgen en los servicios de cuidados paliativos. Es una pregunta muy importante, ¿no? O cuántas de las solicitudes se les ha ofrecido cuidados paliativos. Esta es una de las preguntas que queremos formular, ¿no? Eso por un lado. Y luego, con respecto al trabajo ya realizado, pues, bueno,
debo también reconocer el trabajo de aquí de mis compañeras, Mar, Maite, Victoria, están allá atrás. Ellas podrían hablar mucho mejor que yo porque, entre otras cosas, han sido quienes han liderado algunos de esos proyectos. Pero tenemos un estudio que se llama Narrativas de pacientes que solicitan la prestación de ayuda para morir, que ha entrevistado una docena de pacientes en el proceso de la solicitud, que, bueno, pues unas entrevistas cualitativas largas de una hora y pico, y bueno, pues se les preguntaba cuestiones como qué les ha llevado a esto, cuál es su contexto social, qué tipo de ayudas o de facilidades han tenido, qué mejoras harían al proceso. Cómo describen ellas sufrimiento insoportable, por qué, cuál es el detonante de su solicitud. Y bueno, pues ahí hay elementos súper interesantes, y luego tampoco, algunos resultados no son muy sorprendentes, pero algunos de los resultados es que la motivación de sus solicitudes tiene que ver muchas veces con una sensación de pérdida de la identidad. Ellos dejan de sentirse la persona que eran, o tienen miedo a dejar de ser esa persona con la que han convivido toda su vida. Y luego, pues sí que se encuentran dificultades. Ellos identifican las criptoobjeciones, ellos las identifican muchas veces. Otras veces son súper reconocedores esas personas del trabajo que hacen los profesionales que les atienden, algunos de los cuales les han expresado sus dudas o sus reticencias, pero a pesar de todo les han acompañado. Bueno, hay resultados muy ricos en el contenido, y bueno, pues se publicarán. Todavía esos no están publicados, pero vamos, nos encargaremos de que estén accesibles. A ver, María, yo no sé si vamos bien o mal. Como sabes, esto depende de la unidad de medida y de con quién te compares, ¿no? Sí deciros que la reflexión que nosotros podemos hacer es que, comparados con nosotros mismos en Andalucía, las tres cosas más importantes que querría destacar es: la primera, que no se ha producido el fenómeno de la pendiente resbaladiza. Tenemos las mismas solicitudes en los últimos 3 años, ni en el número de expedientes ni en el número de prestaciones, con lo cual, bueno, esto nos alienta a pensar que no lo estamos haciendo muy mal, en el sentido de que no hay un gran incremento. Sí que nos preocupa mucho la variabilidad. Hay una variabilidad enorme, geográfica, territorial. Hay una provincia que acumula el 40% de las solicitudes y de las prestaciones, y hay otras provincias que son casi residuales. Y lo que sí que hemos podido detectar, que la principal dificultad está en la fase de presolicitud. Es decir, la principal dificultad es que el deseo de adelantar la muerte acogiéndose a la LORE se plasme luego en una primera solicitud con un médico responsable que asume esa responsabilidad y que continúa con el proceso. Si eso se produce, ya todo va bien. ¿Me entiendes, no? Todo va bien no significa que una vez iniciada la solicitud finalice, porque esto a veces se olvida, y yo creo que recibimos acusaciones injustas. Yo creo que hasta el 20% de las solicitudes son denegadas. Vamos, quiero decir que hay motivos de denegación porque no se acogen, evidentemente, como a los requisitos. Respecto a las comparaciones con otros, bueno, pues siempre va a salir el tema de comparados con otras comunidades autónomas. Yo creo que llevamos poco tiempo, poco recorrido, y nosotros tenemos una forma de contabilizar los expedientes y las prestaciones diferentes a otras comunidades autónomas, ¿no? Sí que se produce un denominador común, y es que existe una variable socioeconómica. Se sabe que las comunidades autónomas de más alto nivel socioeconómico, vamos a llamarlo así, tienen mucho mayor número de prestaciones. En este momento los que tienen una tasa más alta son Navarra, País Vasco, Cataluña y Madrid. Vamos, que repite, digamos, el modelo. No sabemos por qué eso se produce, nadie lo sabrá hasta que pasen 10 años, supongo. Allá al fondo también hay alguien, está Bea, con la mano levantada, me parece. Gracias. Soy Manuel López, soy profesor de cuidados paliativos en la Facultad de Ciencias de la Salud de aquí de Granada. Mi pregunta va sobre la atención privada. En el sector privado es sospechable que la
la criptoobjeción sea un poco más elevada. ¿Tiene el plan previsto alguna competencia sobre este tema? Vamos a ver, el plan va dirigido a lo que sería la atención paliativa en Andalucía, ya sea pública, concertada o privada. Nosotros, como expliqué antes con la metáfora del molinero, nuestro objetivo es que haya trigo y que haya aceite para todo el mundo. El tema de la privada, que además ya parece a veces que tiene hasta una connotación negativa, fijaros la que se ha liado con el tema de Mufase. Tenemos una gran cantidad de población que su sistema sanitario público es una empresa privada. Entonces, desde, digamos, lo que se dice desde el plan no va dirigido únicamente al SAS, va dirigido a las entidades concertadas y va dirigido también a las empresas privadas. Ya otra cosa es de cristaleras para adentro, lo que hagan esas empresas privadas, lo que se hagan esos conciertos. Pero lo que se dice desde el plan va defendiendo el bienestar de todos los andaluces, independientemente de cuál sea el sistema sanitario, el servicio o la empresa que le aplique esos cuidados. Hola, buenas tardes. Yo soy Maribel, soy enfermera gestora de casos de Linares y quería haceros una pregunta que ignoro. Cuando una persona registra en voluntades anticipadas el derecho de acogerse al derecho a anticipar sobre la muerte, define, me imagino, unos términos y los tienen que estar dentro de la ley. ¿Qué persona inicia que ha llegado ese momento que esa persona ya tiene registrado? ¿Quién va dirigida la pregunta? Sí. Bueno, si prefieres que te responda a lo mejor. Pues, me da igual que me responda. Bueno, me da igual que me responda. Es una ausencia de la ley. En España, a diferencia de otros países, se ha aceptado la prestación de ayuda por morir a través de voluntades anticipadas un poco por inercia, porque ya existía una ley de autonomía del paciente de 2001 que daba la posibilidad de las voluntades anticipadas, y ahora que se ha incorporado la ley de eutanasia, permite de forma más o menos automática y sin darnos demasiada cuenta de que hay especificidades que vuelven esto muy problemático. Y una de ellas es precisamente la que señalas, y es que cuando uno hace unas voluntades anticipadas, a no ser que haya sido advertido de la importancia de hacerlo, no clarifica exactamente el momento a partir del cual debe aplicarse, ¿no? Entonces, esto es algo que falla en la ley. Me consta a través de nuestras conversaciones con el Ministerio de Sanidad que ha habido una propuesta de ley para modificar, que ha sido rechazada actualmente y se va a reformular, pero para incorporar estas especificaciones. Muy probablemente los consejos, las orientaciones, las sugerencias, como ha sugerido otra persona del equipo, Luis Espericueta, que es jurista, es que las solicitudes de eutanasia a través de voluntades anticipadas obligatoriamente tengan que ser con el asesoramiento de un profesional, para clarificar un poco esto. Bueno, yo un poco más por aclarar, esto lo hago en la pregunta de una vez se me llama, me dicen que si por favor, este verano pasado, en mi entorno, que si por favor puedo hacer un registro de planificación anticipada de decisiones, porque habían cambiado la voluntad anticipada, los registradores no conocían todavía cómo se hacía, y bueno, nosotros tenemos ese registro y efectivamente la persona que hace en esa planificación me pide por favor que yo registre cuando para él pierde sentido su vida y cuando quiere que se emplee. Y yo, pues honestamente, hago el registro, todos sabemos, los que lo hemos hecho, que es algo muy parecido a la voluntad anticipada, pero me dice, pero es que yo quiero que esto, si usted no está, esto, alguien me garantiza a mí que se lee en la historia de salud, que claro, que también Miguel ha aclarado como que parece que sí que repasáis la historia de Iraya, ¿no? Pero claro, tiene que llegar a vosotros, ¿no? Es que está preguntando dos cosas distintas. Una, ¿cuándo se activa el documento de voluntad anticipada? Solo cuando el paciente se encuentra en situación de incapacidad. Sí. El problema que creo que tú planteas es quién lo activa. Bueno, pues según la LORE actualmente lo puede activar el representante legal nombrado en el documento de voluntades vitales anticipadas, un allegado familiar e incluso el propio médico del paciente. Lo puede activar esa vía, pero el que haya una constancia
de que el paciente quiera acogerse a la LORE en voluntades vitales anticipadas no supone que automáticamente reciba la prestación. Necesita cumplir el resto de requisitos. No, esto no lo olvidemos porque esto es importante. Es decir, que no es que uno lo registre. Lo que la ley no contempla, y en ese sentido lleva razón David, es, bueno, y si nadie, y si se produce una circunstancia en que nadie dé la alerta de que ese paciente con una enfermedad crónica degenerativa había puesto en voluntades anticipadas que quería acogerse a la LORE, pues eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema, pero puede hacerlo, insisto, representante legal, médico o allegado familiar. Hola, mi nombre es Mari Carmen Pérez, soy enfermera gestora de casos de la Unidad de Gestión Clínica de Cantillana y bueno, mi pregunta era para Miguel Ojos Azules y el otro Miguel, que yo creo que se están poniendo en este foro términos muy importantes como son criptogestores, como que la eutanasia hay un alto porcentaje de pacientes que la solicitan atención primaria y como es una ley garantista, pero esa ley garantista que yo creo que habláis, bueno, porque es una garantía de seguridad del paciente y en tiempo, creemos que es garantista parte al profesional, es decir, los profesionales de atención primaria están correctamente formados para llevar a cabo este tipo de prestación y saben cómo la deben de ejecutar, porque yo pongo de ejemplo en mi unidad que tuvimos hace, bueno, además llamé a Miguel, una paciente que solicitó una eutanasia y me la solicitó a mí como gestora de caso porque fui yo a valorarla después de un alta y la situación que tuvimos tras esa solicitud fue más de la mitad de la plantilla de los profesionales médicos en mi despacho preguntándome que qué se hacía, que cómo se hacía, que cómo eran gestores de conciencia, porque la realidad que tenemos en atención primaria es que la mitad de la plantilla son MIR y la otra mitad de la plantilla son o R0 o extracomunitarios, que no estoy diciendo que no tengan formación para atender a un paciente, pero no tienen formación o no se les ha dado la formación respecto a lo que sería la ley de eutanasia. Entonces, yo sé que el plan avala por los cuidados paliativos, pero no sé si desde el plan se puede hacer una iniciativa de formación general a los profesionales o no sé si desde la Comisión de Garantía y, por supuesto, una formación multidisciplinar. Bueno, has preguntado varias cosas, Carmen. Yo sabes, Esto es, intensa, yo sabes, yo soy eso intensa. es para media hora más. Vamos a ver. Partimos de, como ha comentado Miguel, de lo extraordinario de lo que sería la intervención. Es decir, si él ha aportado ese dato de que un médico de familia, una enfermera de familia, a lo largo de su trayectoria profesional de 30 a 35 años, va a practicar entre 1 y 35, perdón, 1 y 35, entre 1 y 3 prestaciones de eutanasia, eso ya hace que sea tan extraordinario que es difícil que todo el mundo esté actualizado. Es verdad que, como todos sabéis, es una ley garantista y es verdad que a nivel de formulario es un poco enfaragoso, porque estamos hablando que tú abres Diraya, toda la información está en Diraya, como todos sabéis, tanto en Diraya de atención hospitalaria como atención primaria, pero es que nada más que tú abres y te salen 9 modelos, pues ya te echa a temblar. Personalmente pienso que no es tanto un tema de formación. Yo sé que a través de lo que es la estrategia de bioética existe también formación en estos temas, pero yo creo que esto es más que de formación, porque digo, tú puedes formar, pero esto es como la sedación paliativa, ¿no? Tú formas, pero si tú no utilizas vía subcutánea, tú no utilizas fármacos, después esto se te olvida. Yo creo que sería mejor que desde los propios centros, ya sea, aquí mi compañera directora, desde los propios centros, ya sean hospitales o ya sean distritos de atención primaria, cuando un profesional de ese distrito o de ese hospital recibe, como en tu caso, esa solicitud, tú puedas contactar con alguien de la dirección médica o de la coordinación de enfermería que recibe todas las solicitudes, que está más puesta en ese tema y te vaya asesorando. Eso creo que es mejor que una actividad formativa, porque la información está todo colgada en Diraya. No es un tema más bien que cómo empiezo esto.
Es un poco mi opinión. No sé cómo tú vives esto desde la dirección. Se ha puesto en marcha los grupos referentes LORE en distritos y en los hospitales, o si en caso sea área sanitaria. Los grupos referentes LORE los constituye profesionales. En este caso, por ejemplo, yo hablo del nuestro, hay un psiquiatra, hay un neurólogo, hay un paliativista, un trabajador social y una enfermera. ¿Qué es lo que hacen ese grupo referente LORE? Acompañar al profesional. Y un médico de familia también. Es que estaba yo ubicada con el mío. Está el de atención primaria, el de distrito, y entonces acompañan al profesional, ayudan a resolver esas dudas que tiene y ese recorrido. Y a ellos se les está facilitando lo que es una formación específica de la estrategia de bioética. Sí, es verdad, y bueno, creo que aquí la he visto antes, Esther Barroso, enfermera gestora de casos de una unidad de gestión clínica, Alcalá de Algaba y actualmente gestora de casos de residencia. Ella y su equipo de atención primaria vivieron una eutanasia en domicilio. Y claro, el problema es sobre todo, no hemos hablado, no ha salido el tema, pero el tema de las redes sociales. Porque si estamos hablando de practicar la eutanasia en domicilio, ya sea en una ciudad o ya sea en un pueblo, como este caso, y el paciente, digamos, se despide de todo el pueblo a través de redes sociales y dice que mañana se va a practicar la eutanasia, pues eso es un problema. En fin, las redes sociales están aquí, son muy beneficiosas. Gracias a las redes sociales estamos todos aquí hoy, pero hay que saber manejarlas también. ¿Vale? Con lo cual, creo que el apoyo también por parte de los centros, ya sea de los centros hospitalarios, de los distritos de atención primaria, a los profesionales que están en primera línea y que van a practicar esta prestación, tiene que ser máximo. Y también concienciar al paciente y a la familia de no ocultar, nadie está hablando de ocultar, porque Dios, no es la palabra tabú, o sea, esto no es un tema tabú, pero también que sea un acto normal, pero no un acto que pueda crear cierto conflicto como pasó aquí. Sí, buenas tardes de nuevo. Quería hacer una pregunta tanto al filósofo como a los objetores de conciencia. Yo me pregunto muchas veces qué diferencia moral hay entre la eutanasia y la limitación del esfuerzo terapéutico. Tenemos muchos objetores de conciencia de la eutanasia y prácticamente nulo de la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué diferencia moral hay entre un hecho y otro? Sí. A ver, yo no soy quien para responder cuál es la moralidad de ningún comportamiento, ¿vale? Yo lo que puedo decir es los argumentos que se han ofrecido. Y aparte que mi opinión tendría bastante poca utilidad. Pero una diferencia entre objetar a la limitación del esfuerzo terapéutico y objetar a la eutanasia, una de las cosas que se han argumentado, es que en el caso de la eutanasia uno objeta a un acto, a una obligación, no a una prohibición. En el caso de la eutanasia, la obligación profesional es hacer algo, administrar una sustancia letal, a lo que el profesional objeta, absteniéndose de actuar. En el caso de la limitación del esfuerzo terapéutico, de entrada se suele interpretar que es una obligación, que es la prohibición de imponer a un paciente tratamientos en contra de su voluntad, ¿no? o que son fútiles, con lo cual sería es más difícil objetar a una prohibición que a una obligación. Un contraargumento a esto es que muchas limitaciones del esfuerzo terapéutico no incluyen solo abstenciones, no instaurar un tratamiento de soporte vital, sino también acciones, retirarlos una vez instaurados. En ese sentido, la distinción no podría basarse en esa diferencia entre actos y omisiones.
Por supuesto que moralmente, es decir, en la conciencia de un profesional, las razones que puede tener para no querer administrar una eutanasia pueden ser muy parecidas o equivalentes a las que puede tener a no realizar una retirada de un soporte vital o incluso a objetar a abstenerse de administrar una medida que puede salvar una vida. Lo que hay que entender, a mí me ha servido mucho, es que la objeción de conciencia es ante todo una herramienta jurídica. No es una herramienta solo para salvar la conciencia de los profesionales. Es una herramienta jurídica que establece el legislador para garantizar dos cosas importantes. Primero, que se preserva la conciencia de los profesionales y para garantizar que como ha dicho antes Miguel, que es súper importante, y esto es muy característico, muy singular de nuestra legislación, que se garantiza la prestación de un servicio sanitario que está en la cartera de servicios, que se llama eutanasia. Entonces, ¿cómo se hace compatible esos dos servicios cuando hay profesionales que se oponen? Bueno, pues identificando a todos los objetores, obligándolos, en teoría esto ha fracasado, pero obligándolos a registrarse para que el propio administrador de la salud sepa con quién no puede contar, número de profesionales sí que puede contar objeciones y hay criptoobjeciones. Pero ese es un poco el fundamento. La objeción de conciencia tiene un sentido jurídico y no solo, digamos, para moral, para preservar la conciencia profesional. Perdona, yo estando aquí, David, lógicamente no me voy a meter en argumentos éticos. Sí te puedo hablar un poco de como mi experiencia como objetor en el ámbito clínico, ¿no? La pregunta que tú formulas es, Miguel, tú como objetor, ¿qué diferencia hay entre la adecuación, ¿no? Y por qué no eres objetor a la adecuación? Bueno, desde el punto de vista clínico o asistencial puro y duro, es que la adecuación del esfuerzo terapéutico es una buena práctica clínica. Imagínate que no existe adecuación. Te quedan entonces dos escenarios extremos. Uno es la obstinación y el otro es la omisión, que sería una negligencia. Entonces, la adecuación, todos, cada uno en su categoría profesional, tenemos que adecuar nuestro esfuerzo, tú como enfermero de atención primaria, o tu compañero oncólogo, el compañero enfermero de hospital, la gestora de casos, tenemos que adecuar ese esfuerzo, porque si no es que no estoy haciendo buena práctica clínica o estoy cometiendo un delito, ¿vale? Entonces yo no creo que no es comparable, que yo no puedo decir soy objetor a la adecuación, porque entonces estoy diciendo que soy muy mal profesional o un delincuente. En cuanto a la segunda, ¿por qué soy objetor? ¿No? Que creo que lo has preguntado directamente, ¿no? Bueno, a eso me voy a lo que sería la finalidad de la prestación de ayuda en domicilio, ¿vale? Que es aliviar el sufrimiento, pero administrando un fármaco que provoca la muerte en 15 minutos. Personalmente, es justo esos 15 minutos, digamos, lo que choca con mi moral. Todo lo demás no me choca nada. Pero esos 15 minutos es lo que choca. Entonces, por eso soy objetor, ¿vale? Pero entiendo que está, como ha dicho David, está en la cartera de servicio, entiendo que es un derecho del paciente y entiendo también que existen otros muchos compañeros que, bueno, pues van a practicar esta prestación. No sé si te he contestado a la pregunta. Perdonad, pero ya no hemos pasado de tiempo, ¿vale? Son las 2:10. Agradecer a la mesa